Por eso, si algo hay que sanar hoy, es el alma de nuestros hermanos. Y eso lo podemos hacer todos. Todos podemos tener este don. Ciertamente no es para todos, porque dice que se lo da a quien quiere. Él reparte sus dones como quiere. Pero ¿se lo has pedido? ¿Le has dicho, Señor, dame este don porque quiero ayudar a mi hijo, a mi hija, en toda esta confusión que hoy viven nuestros chavos? Caramba, impónganle las manos por el amor de Dios y pídanle al Señor, sana su corazón, sana su mente, equilibra sus sentimientos, ayúdale a vivir de una manera diferente. Pero no creemos, hemos perdido el don de la fe en la Sagrada Escritura. Llegamos con la solemnidad de Pentecostés, como lo comentaba ya al inicio de nuestra celebración, al final del tiempo pascual. Hemos venido recorriendo durante este tiempo, desde el miércoles de ceniza hasta ahora, este tiempo de gracia que el Señor nos propone en la Iglesia, primeramente para revisar nuestras vidas, tratar de descubrir en ellas nuestras áreas frágiles, el pecado que siempre destruye nuestra vida, la limita y no le permite alcanzar esa felicidad que Dios nos ofrece continuamente. Pero después entramos al templo maravilloso de la Pascua y así, a través de la muerte y la resurrección de Jesús, hemos meditado y también seguramente hemos experimentado de nuevo esta novedad de sabernos salvado, de saber que nuestro camino se ha abierto hacia las puertas del cielo y que ahora podemos gozar ya de esa amistad con Dios que habíamos perdido desde el paraíso. Ahora, este camino de gracia culmina en esta hermosísima solemnidad de Pentecostés, en la que con la presencia del Espíritu Santo recibimos los dones, los carismas que nos permitirán vivir plenamente nuestra realidad de hijos de Dios y verdaderamente testigos del Evangelio. Normalmente acostumbro predicar sobre el Evangelio que hoy leemos es de ciclo único, es decir, cada año se repite, no hay ningún evangelio extra que se lea, de tal manera que la reflexión cada año en esta fiesta tiene que hacerse sobre el mismo evangelio. Este texto que leímos de Juan del capítulo 19 siempre será el evangelio que se lee. Y lo he predicado de muchas formas, hemos hablado de la paz, del perdón de los pecados y hemos tratado, voy a usar, permítanme esta expresión, de exprimir lo mejor que podemos el Evangelio. Y eso no quiere decir que ya no hay más que decir, siempre el Evangelio se abre hacia nuevos horizontes. Pero hoy quisiera hablar un poquito más que de este Evangelio que nos presenta desde la visión evangélica nos presenta la venida del Espíritu Santo. Es el Pentecostés que se llama el Pentecostés juánico, es el Pentecostés de San Juan. Sin embargo, el Pentecostés lucano, que es el que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra con mayor plenitud esta venida del Espíritu Santo de una manera diferente, mientras que en el Evangelio de Lucas, la venida del Espíritu Santo conecta completamente la muerte y la resurrección de Jesús para en un solo paquete entregarnos incluso ya la plenitud en el Espíritu. En el libro de los Hechos se nos narra que hubo 40 días entre la resurrección y la entrega del Espíritu Santo, la ascensión, y luego 10 días después la entrega del Espíritu Santo. Entonces yo quisiera hoy utilizar este texto del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar hoy sobre un tema que generalmente tenemos así, no quisiera decir olvidado, pero como que lo tenemos únicamente desde la perspectiva, y permítanme que use también la palabra parvularia, o sea, lo que aprendimos, si es que algo aprendimos en el catecismo sobre los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, mis hermanos, es la que impulsa toda nuestra vida.
Si ustedes se fijan en los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Lucas y Mateo, verán cómo inmediatamente después del bautismo, el Espíritu Santo empuja la vida de Jesús. Es decir, la vida del cristiano es animada, es empujada, es guiada, es dirigida por la acción del Espíritu Santo. Esta dirección la va realizando no solamente a través de irse integrando cada vez más en nuestra alma, sino a través de diferentes carismas ir construyendo el espacio que le es propio al cristiano, que llamamos reino de los cielos. Hoy quisiera, por lo tanto, tratar de hablar un poquito sobre este aspecto que me parece importante, porque son de las cosas que me parece que hablamos poco, ¿no? Hoy en general me parece que la gente piensa que lo que ocurrió en la primera comunidad, en esta primera generación de cristianos, todos estos efectos, todo esto que hoy parecería así como parte de una película, ¿no? Que vino el viento y luego aparecieron las llamas sobre la cabeza de los apóstoles y empezaron a hablar en otras lenguas y luego salieron y estaba una muchedumbre ahí esperándolos y empezaron pues a hablar. Y la gente pensaba que estaban borrachos porque hacían una serie de palabras que nadie entendía. Y no entendían nada y pensaban, esto ya están borrachos. Hasta tiene que aclarar ahí San Lucas, dice, pues ¿cómo? Si apenas está empezando el día, ¿cómo van a estar borrachos, no? Como también otro efecto que apareció ahí, pues fue que los que estaban ahí nos dieron una lista de todas las ciudades, de todas las lenguas que se tenían en ese tiempo. Por eso una lista larga: medos, partos, elamitas, gente que venía del Ponto, de Egipto, de Macedonia, de Roma, en fin, eran todas las lenguas. Y dice, y todos los oían en su propia lengua. Es decir, una serie de manifestaciones que uno dice, bueno, pues sí, a lo mejor sí. O sea, los apóstoles hablaban pues en hebreo, ¿verdad? Y la gente, cada uno, los oía en su lengua. Y eso ya se acabó. O sea, nunca más existe ese don de lenguas, tampoco existe. Y todos los dones que aparecen en la carta a los Corintios tampoco existen. Si alguna vez existieron, pues qué bueno, pero hoy no existen. Y eso sería negar la acción del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Todo esto que hoy nosotros escuchamos y que hoy me hubiera gustado que el texto que se leyera, en vez de la segunda lectura que también tomamos de Pablo, que nos habla sobre el bautismo, hubiéramos tomado mejor la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, en donde se habla de los carismas, ¿sí? Los carismas hoy, la gente dentro del movimiento carismático, pues dice, pues ahí esta bola de locos dice que quién sabe que si sanan y que si no sanan y que si el don de lenguas y el descanso en el espíritu y puras loqueras. Pero esos son los carismáticos. Yo les preguntaría, hermanos, ¿ustedes son carismáticos? ¿Son carismáticos? ¿O son mudos? ¿Son carismáticos o no son? Sí, son carismáticos. Y levantan las manos. ¿O no levantan las manos? Un cristiano o es carismático o no es cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene, yo lo propongo aquí como si fuera, imagínense ustedes, un paquete de herramientas que llamamos carismas. O sea, el Espíritu Santo es uno solo, pero actúa en nosotros de diferente forma. Y esta forma en la que actúa es una herramienta para diferentes cosas. Los hemos diferenciado, la Iglesia ha diferenciado en dos tipos de paquetes. Hay un paquete que llamamos dones del Espíritu Santo, que es quizás el que podemos conocer un poco más, porque probablemente de esto nos hablaron en el catecismo, nos hablaron de los dones del Espíritu Santo. Pero, ¿qué son esos dones
¿Qué son esos regalos? La palabra carisma y la palabra don significan lo mismo, significan regalo. Dones de la palabra latina donum y la palabra carisma de la palabra charis, que viene de regalo. Los dos significan regalos, pero la Iglesia los distingue porque son dos paquetes diferentes. Funciona, es el mismo espíritu, pero yo por eso lo identifico un poco como herramientas, ¿sí? Es el mismo espíritu que obra dentro de nosotros, pero de una forma diferente, nos da diferentes herramientas para diferentes cosas. Es un tema que seguramente pues, nos llevaría mucho más tiempo del que podemos disponer en nuestra homilía. Les invitaría a que vieran en Facebook un en vivo que hice ayer sobre este tema, en donde me puedo explayar un poco más. Ahí hablé 1 hora sobre este tema de los dones y de los carismas. Expliqué cada uno de ellos. Aquí no lo podremos hacer dentro de nuestra homilía, ¿no? Sin embargo, es importante que distingamos estos dos paquetes de homilías. Y bueno, el primer paquete es el que llamamos el paquete de los 7 dones del Espíritu Santo. Estos los conocemos seguramente: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Este paquete funciona dentro de nosotros, lo tenemos todo. Este paquete es general. En el día de nuestro bautismo, a cada uno nos dieron nuestro paquetito de carismas, de dones, que venía con el Espíritu Santo. Es decir, ahora el Espíritu Santo se integra a nuestra alma en el momento del bautismo, entra al alma y se integra a ella, y desde ella empieza a producir todo esto que ahorita acabamos de mencionar: sabiduría, una sabiduría sobrenatural, entendimiento sobrenatural, una capacidad de consejo sobrenatural, un don de fortaleza sobrenatural, un don de ciencia, piedad, etcétera. Es una pena que no los conozcamos plenamente y que hoy no tenga el tiempo para explicárselos, porque es maravillosa la acción del Espíritu Santo en la vida de nosotros, hermanos. Estos dones hacen que nuestra vida sea plena. Recordarán ustedes en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, dice: he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Bien, el Espíritu Santo, con estos dones, con estas acciones dentro de nuestra alma, de todos nosotros, consigue esa plenitud de vida. Estos dones, obrando en nosotros, producen paz, alegría, felicidad. Nos meten en ese canal de gozo que el Espíritu Santo produce dentro de cada uno de los bautizados. Todos los tenemos, pero desafortunadamente no en todos se manifiestan. Pero no porque no estén, o no porque vengan defectuosos, sino porque nosotros los aprisionamos en nuestra carne. Los dones van hacia nuestra alma, en la parte espiritual de nosotros, pero como somos un conjunto de cuerpo y de alma, si el cuerpo no le permite al alma manifestarse, pues los dones se quedan ahí encerrados. Y aunque tengo una sabiduría que me podría poner en contacto con Dios, dicen los santos que cuando el don de sabiduría se expande grandemente, podemos entrar en éxtasis. Es lo que le pasa a Santa Teresa, a San Juan, a todos los místicos. Es porque el don de sabiduría, ¡wow!, se expande dentro del alma, y entonces el alma se expande espiritualmente tanto que toca ya directamente la persona, el misterio de Dios. ¿Sí? Nada más para darles una idea de un solo carisma, lo que puede llegar a ser. Todos los demás dones que mencionamos ahorita van a funcionar en una línea en donde nuestra santidad crece y crece y crece y crece, y entre más le damos oportunidad al Espíritu de crecer, más crece. Pero ¿esto qué requiere? Esto requiere una vida de oración. Esto requiere de una lectura continua de la palabra de Dios.
Esto requiere de un poquito de penitencia, un poco de ayuno. Y esto requiere también de una vivencia continua de los sacramentos, particularmente la Sagrada Eucaristía, y también una reconciliación frecuente. Esto es lo que llamamos vida espiritual. Sin la vida espiritual, entonces nuestras pasiones, el cuerpo, lo que está en nuestra carne, presiona al Espíritu Santo y no lo deja manifestarse. Y entonces por eso no tenemos tanta santidad en nuestra iglesia, porque lo presionamos, porque nuestra carne, que está metida en este mundo, que está continuamente convenciéndonos de barbaridad y media, lo presiona al Espíritu y no lo deja manifestarse. Pero si nosotros le damos un poquito de comida, vamos a ver cómo este paquete empieza a funcionar grandemente, empieza a desarrollarse dentro de nosotros. ¿Qué necesito para ser santo? La gente me dice, padre, es que yo quiero crecer más. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, ya está dentro de ti. ¿Qué tiene que hacer una naranja para dar naranjas? Nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer para que un naranjo que ya está en producción produzca naranjas sabrosas? Necesito injertarlo. Y ese injertarlo es la vida espiritual. En la medida en que tú aumentes tu vida espiritual, créanme, hagan la prueba y van a ver cómo su vida cambia tremendamente, se vuelve más feliz, hay mucho más paz y hay mucho más alegría. Pueden tomar decisiones de una manera diferente. Es mucho más difícil que se equivoquen cuando tomen decisiones de carácter humano, no solamente espirituales. Todo esto nos lo dio el Señor porque sabe que con esto nos ayuda, según mi opinión, a regresar nuevamente a esa etapa del paraíso, donde todo era paz, donde todo era alegría, donde la relación entre los esposos era maravillosa, con los animales, con el medio ambiente, todo era perfecto, todo era maravilloso. Bueno, el Señor dijo, va de nuez, ahí va con el Espíritu Santo, y nos dio ese paquete, que no es un paquete, es Dios mismo obrando en nosotros. Es el amor de Dios, dice San Pablo en su carta a los Romanos. Dios derramó su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y este amor de Dios produce todo esto que acabamos ahorita de mencionar. Ese es un paquete, pero hay otro paquete. A ese otro paquete le llamamos carismas. Y pensamos, porque así nos hemos acostumbrado, porque antes de los carismáticos, antes del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, que ese es un movimiento, antes de este movimiento, ni quien hablara de los carismas, quién hablaba de sanación, quién hablaba del don de lenguas, quién hablaba del descanso en el Espíritu, quién hablaba de todas estas cosas que hoy hablan los del movimiento carismático. Y como si ellos fueran los poseedores, como si eran los únicos que tienen el Espíritu Santo y que pueden tener eso. No, hermanos, ese es un paquete que también nosotros tenemos. Nada más que ahí, si ustedes ven el capítulo 12, en el verso 7 dice, Dios da a cada uno para el bien común, mientras que los dones construyen mi vida espiritual, los carismas construyen la comunidad. De tal manera que, como lo expresa San Pablo en esta carta a los Corintios, cada uno de nosotros posee algunos de estos dones. A lo mejor alguno de nosotros puede poseer en un momento determinado el don de lenguas. Se cuenta que San Francisco Javier, cuando fue a evangelizar las Filipinas y toda aquella parte, él hablaba español y en Filipinas se hablaba el tagalo. Y mientras que Francisco hablaba en español, los tagalos o los de Filipinas le oían en tagalo, y los de Filipinas le hablaban a Francisco en tagalo y Francisco entendía en español. Así fue como se logró la evangelización de Filipinas, cuenta la historia. El don de lenguas, hoy estudiada más profundamente en la teología, se llama la xenoglosia.
es una forma en la que el Espíritu Santo se manifiesta en la persona, ¿sí?, que escucha mi voz y la escucha en su idioma. Y luego cuando esa persona habla, el Espíritu Santo obra en mí y yo le escucho hablar en mi propia lengua. Se llama xenoglosia. Pero hay otra forma del don de lenguas, que es la glosolalia, que es esa a la que se refiere el texto cuando dice que hablaban así, y estos están borrachos. No, es una forma de hablar diferente, de orar. Lo aclara claramente San Pablo en el capítulo 14 de esta carta a los Corintios. ¿Ya no existe? Sí. ¿Nada más en el movimiento carismático? No. ¿En quién? En todo aquel que lo pide. Señor, yo quisiera hablar, yo quisiera orar, dice San Pablo. Llega un momento en que el alma se expande tanto en que ya no tengo palabras para hablarte. Quiero hablarte en tu propia lengua. Y entonces surge el don de las lenguas. Tú no lo entiendes, pero Dios sí lo entiende. Padre, ¿está chisqueado? ¿Cree en esas cosas? Yo sí, no sé ustedes. La palabra de Dios es eso, es palabra de Dios. Y por lo tanto, todos nosotros podemos tener estos dones si son buenos para la construcción de nuestra iglesia. Imagínense ustedes que están rezando en su casa con su familia y de repente uno de ustedes o uno de sus hijos empieza a hablar de una forma y dices, híjole, y ves que su cara se ilumina y su corazón se llena de gozo, y cuando termina de orar hay una experiencia interna, profunda del amor de Dios. Ese chico, esa persona, estaba hablando en lenguas. Y existen. ¿Entre quiénes? Entre todo aquel que lo que desea, entre todo aquel que deja que su alma vaya avanzando y que empieza a creer realmente que lo que dice la palabra de Dios, pues es cierto. Hay muchos otros dones y hay muchos carismas, cada uno de ellos increíble. Por ejemplo, a nosotros los sacerdotes, ¿qué nos ha dado? Imagínense ustedes el superdón que tenemos los sacerdotes. Agarramos un pan, decimos las palabras consagratorias y ese pan deja de ser pan y ahora es el cuerpo de Cristo. A lo mejor no lo creemos, pero es verdad. Es un súper milagro. Es más milagro que sanar un cáncer. Transformar un pedazo de pan en el cuerpo de Cristo. Un poco de vino en el cuerpo, en la sangre de Cristo. Es un súper milagro. A los padres de familia les da otros dones especiales. Dones que tienen que estar pidiendo y que tienen que estar alimentando también de la vida espiritual. ¿Para qué? Porque necesitan un don especial de sabiduría, que no es el don de sabiduría que hablamos del don, sino un don para poder educar a sus hijos, para poder llevar adelante su matrimonio. Por eso el Espíritu Santo es el actuador de nuestra vida, en todos los órdenes de nuestra vida, desde el orden matrimonial, el orden empresarial, el sacerdotal. El Espíritu Santo es el que conduce nuestra vida, es el que nos dice qué hacer y cómo hacerlo. En la medida en que nosotros permitimos que sus dones y sus carismas crezcan en nosotros, podemos hacer cosas increíblemente maravillosas. Hablo brevemente para terminar un poquito sobre esta reflexión del tema de sanar a los enfermos. Oye, hermanos, la gente sufre muchísimo, sufre de soledad, pero sobre todo sufre por los pecados que otras personas han infligido en nuestra alma. Y en un mundo que provoca continuamente en nosotros el pecado, también todo el pecado lastima el alma. Y el Señor quiere que entre nosotros nos ayudemos a sanar. Qué bueno que tenemos a los psicólogos y qué bueno que tenemos a los psiquiatras. Pero hay áreas, hermanos, profundas que solamente Dios puede tocar. Y tú, papá, puedes ser el sanador de tu hijo. Y tu esposa puede ser el sanador de tu esposo.
Y cada uno de nosotros podemos ser el sanador de nuestros hermanos. En el Evangelio de Marcos se nos presenta, ¿recuerdan ustedes a aquellos 4 amigos que llevaban a un paralítico y se lo presentaron a Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús no le sanó sus piernas, no le sanó la parálisis. Cuando entró esta persona con estas personas que le descolgaron por el techo, ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. O sea, lo primero que quiere sanar el Señor es el alma. No la vemos esa sanidad, pero es lo que quiere sanar. Cuando terminaron este momento, probablemente los 4 amigos se quedaron desilusionados. Chihuahua, yo creí que lo iba a sanar, que le iba a decir levántate y camina. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Cuando una persona está sana interiormente, hermanos, ve la enfermedad de una manera diferente. Deja de estar renegando. Ve en esa enfermedad una gracia de Dios que se une al sacrificio de Cristo. Su temperamento cambia, su relación con las enfermeras, con quienes lo cuidan, con su misma familia, se transforma porque Dios sana las heridas interiores que son las que provocan toda esta forma equivocada de relacionarnos con los demás. Por eso, si algo hay que sanar hoy, es el alma de nuestros hermanos. Y eso lo podemos hacer todos. Todos podemos tener este don. Ciertamente no es para todos, porque dice que se lo da a quien quiere. Él reparte sus dones como quiere. Pero ¿se lo has pedido? ¿Le has dicho, Señor, dame este don porque quiero ayudar a mi hijo, a mi hija, en toda esta confusión que hoy viven nuestros chavos? Caramba, impónganle las manos por el amor de Dios y pídanle al Señor, sana su corazón, sana su mente, equilibra sus sentimientos, ayúdale a vivir de una manera diferente. Pero no creemos, hemos perdido el don de la fe en la Sagrada Escritura, pues eso a lo mejor pasaba, o pasa con los santos o con gente muy especial. No, no es cierto eso, pasa con todos. Es una tristeza que nuestros hermanos protestantes lo ejerzan muchísimo más que nosotros, que verdaderamente crean que tenemos el poder de sanar, porque la sanación manifiesta 2 cosas. 1, el amor misericordioso de Dios que se compadece de la persona para darle la salud, y un testimonio poderosísimo de que Dios está vivo cuando vemos que la persona sana, ya sea interiormente porque cambia su forma de ser, porque empieza a sentir una paz que nunca había sentido, porque empieza a valorar las cosas de una manera diferente, porque empieza a pedir perdón a la gente con la que no se relacionaba, porque sanó y muestra así el poder tremendo de Dios que sana eso que dije, yo jamás voy a perdonar a esta persona porque me hizo tal cosa, y de repente la vemos con una actitud completamente diferente hacia esa persona, casi al punto de amarla. Dijo Jesús, amen a sus enemigos, pero ¿cómo lo voy a hacer? Necesitas sanar las heridas que te han hecho esas personas para poderlas amar. Todos lo podemos hacer, hermanos. Yo quisiera por eso hoy en este día invitarlos, número 1, a que pidamos al Señor todos los dones que necesitamos para la misión que Dios les ha pedido. A los padres de familia, pídanle al Señor, dame todos los carismas que necesito para poder educar a mis hijos. Ahora muchos de ustedes a sus nietos. ¿Qué carisma necesito? Piensen ustedes en la vejez. Nos estamos haciendo viejos, unos más, otros menos. Pero vamos a necesitar ahora otros dones. Más paciencia, alegría, no sé, benevolencia. Dicen que nuestros defectos se hacen más grandes conforme vamos creciendo. Señor, ayúdame a que estas heridas sean cada vez menores y que no lastimen a la gente con la que voy creciendo. Cada uno necesitamos dones. Ustedes, muchachos, todos los que vinieron hoy a esta misa, pídanle al Señor estos carismas, pídanle estos dones. Lo que estás necesitando, pídanselo. Es un paquete. Viene con el Espíritu Santo que ya recibimos en el bautismo.
aumenten todo su vida espiritual para que los dones crezcan y su vida se transforme. Yo creo que hoy puede ser un día importante si verdaderamente empezamos a creer que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que esto que hemos leído, bueno, no leí este texto del capítulo 12, pero pueden ustedes leer el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Todo lo que viene ahí es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es verdad. Y si es verdad, hermanos, ¿tengo poder para sanar a un enfermo? Claro, si Dios quiere. ¿Sí? Ahí ya depende del Señor, ¿verdad? A mí me dice, ora por él. Y sanar le toca a él. Pero yo oro por los hermanos. Yo oro por el que tiene un problema, por el que necesita de algo. Oremos por los demás. Perdamos el miedo. Dejemos de estar encerrados como los apóstoles ahí, todos temerosos. Ya vino el Espíritu Santo. Usémoslo. No lo tengamos guardado en un cajón. Dejemos que se manifieste, que se expande en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia. Yo les aseguro que una familia que vive carismáticamente, que vive rodeada de los carismas del Señor, es una familia que es inmensamente feliz y vive en una seguridad tremenda de que su vida y la de sus hijos no se perderá. Pidamos pues hoy al Señor que el Espíritu Santo se manifieste y cada uno pongamos de nuestra parte un poquito más de vida espiritual. Alabado sea Jesucristo.